Bueno, empecemos. Bien. El lunes al final vimos prácticamente estas diapos. Fue bastante rápido. Para mí no merece mucho la pena verlas de vuelta en su totalidad. Lo que me interesaba que se llevaran de esto, sí, obviamente el tema de la sintaxis y más particularidades del lenguaje, que eso lo pueden checar en cualquier momento y ya lo mencionamos un montón de veces. Era también la parte donde les menciono los usos prácticos que tenemos para esto, que después se olvidan. ¿Sí? Pues, se ve muy chiquito, pero ¿se acuerdan de esto que yo les hice el ejemplo en el... Ay, me quedó línea por línea. Les hice el ejemplo en el Visual Studio Code, les mostré cómo era una implementación la otra, comparando, usando las interfaces, no usándolas, manejando bien los errores contra no manejándolos. Es un detalle para que no tienen que aprenderlo ahora, pero cuando empiecen a hacer el TP, se acuerden de esto y vuelvan acá y digan, a ver más o menos cómo me conviene hacerlo. ¿Sí? De vuelta, no sé por qué tengo línea por línea, pero bueno. ¿Sí? Acuérdense que están estas diapos para eso. Los errores, sí, los errores, no se olviden que eran interfaces, también nosotros podemos hacer nuestros propios errores. Sí, eso es importante también. Cuando hagamos de vuelta los TPs van a ver que hay un montón de errores customs hechos por nosotros por la cátedra, que ya les probemos. Ustedes pueden hacer más, pueden hacer lo que quieran con eso. Sí, el mecanismo de errores parece medio arcaico cuando uno lo ve por primera vez, pero en realidad es bastante potente y se pueden hacer cualquier cosa que podríamos hacer en cualquier otro lenguaje. La verdad, no tiene nada que envidiar. ¿Cuándo tenemos que usar errores? ¿Cuándo tenemos que usar panics? Ya lo mencionamos. Tema de casteo, sí, que lo quería volver a mencionar, porque si bien hasta ahora no tiene mucho uso, lo vamos a usar ahora en 5 minutos. ¿Sí? Acuérdense que podíamos, a partir de una interfaz, intentar determinar cuál es el tipo concreto que la está implementando. ¿Sí? Esto no porque sea algo tema de la materia, sino esto es puntualmente algo que nos ofrece el lenguaje. ¿Sí? Desde el punto de vista de la materia, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cuando nosotros definimos nuestros TDAs y usamos interfaces para eso, no tenemos que hacer esto, ¿sí? No tenemos que intentar ver cómo está implementado por detrás. Primero porque no vamos a poder, porque si está bien hecho el TDA va a estar oculta la implementación y no vamos a poder acceder. Y segundo porque no debemos. ¿Sí? Esto si bien es una particularidad que está en el lenguaje, se puede hacer, pero si vemos que ustedes están haciendo esto para sus TDAs, va a estar todo mal. ¿Sí? Pero bueno, se los menciono, yo un montón de cosas se las menciono, que son del lenguaje propias, para que ustedes si se lo cruzan, lo ven o lo que fuera, no se queden perdidos y no sepan qué hacer. ¿Sí? Y esta última diapo, sí. ¿Qué? ¿Sí? Ok. Esta última diapo que mencionaba esta interfaz medio particular, ¿sí? Que es una interfaz que no tenía definido ningún método, por lo tanto todos los tipos de lenguaje van a implementar esta interfaz. ¿Sí? Los que ya vienen con el lenguaje, cualquier otro tipo que nosotros definamos también va a implementar esta interfaz. O sea, que si yo defino una función que recibe algo de tipo any, le voy a poder pasar cualquier cosa, siempre. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviera una pila que recibiera algo de tipo any y devolviera algo any, yo podría apilarle y desapilarle cualquier cosa. Fíjense en este ejemplo. Yo tengo una pila que le apilo un 5, después le apilo un string. Pero cuando yo después quiero hacer un desapilar, me tengo que acordar que lo que primero que apilé fue un 5, ¿no? Porque si no estoy en un problema. Y eso que desapilo tampoco es algo muy concreto, voy a tener que intentar castear, o sea, básicamente manejar... Esto es casi útil, pero no. Como que no me permite tener, al fin y al cabo, algo que pueda usar realmente fácil, ¿sí? Con los tipos que a mí se me antojen. Porque de vuelta, me tengo que ver qué puse, en qué orden, cuándo, tengo que castearlo después, o sea, es horrible. No es la manera de hacer esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, con lo que vamos a mostrar a continuación. ¿Sí? A ver si no me queda nada para mencionar acá. Y esto que nunca lo menciono, pero no importa, está en las diapos. ¿Cómo vamos a hacer entonces todos nuestros TDAs de ahora en adelante? Usando generics. Los generics son una particularidad de varios lenguajes, no solamente Go, están en casi todos los lenguajes tipados. Me permiten justamente definir de manera genérica cualquier cosa, para que después yo lo pueda usar con el tipo que se me antoje, ¿sí? En base a las restricciones que yo le ponga también, ¿no? Que ahora vamos a ir viendo qué significa todo esto que acabo de decir, ¿sí? Y esto es literalmente lo que acabo de decir recién, casi, ¿sí? Podemos hacer funciones, métodos, structs, interfaces, todo podemos hacerlo de manera genérica, ¿sí? Esta función la hicimos hace poquito, ¿no? Teníamos una función que invertía una lista de elementos
Sí, literal, la invierte, la da vuelta, no mucha ciencia. Si yo quiero hacer una función que invierte una lista de enteros, hago la siguiente función, ¿no? ¿Qué pasa si quiero hacer una función que invierta una lista de otra cosa? Una lista de strings. Tengo que hacer otra función. ¿Qué pasa si quiero hacer una función que invierta floats y otra función que invierta... Bueno, se entiende que no escala el tema, ¿no? Y nos falta algo en el medio para poder hacer esto genérico. Lo siguiente, ¿sí? Esta es la sintaxis de lo que vamos a manejar de ahora en adelante. Vemos que tenemos algo nuevo, que es esto que está acá, ¿sí? Que cuando definimos funciones y las queremos hacer de manera genérica, les vamos a incluir lo que se llama el type parameter. Esto lo que nos va a decir es qué tipos va a aceptar esta función. ¿Sí? Y además de eso, lo está asignando a esta t que está acá. O sea, en otras palabras, la sintaxis de lo que está acá... paren que pongo el puntero. La sintaxis de lo que está acá me está diciendo, che, la función invertir, vamos a hacerla genérica. Vamos a decir que vamos a aceptar cualquier tipo t que sea any. ¿Sí? Any, ¿se acuerdan de la interfaz que mencionamos recién? Que es cualquier tipo en Go. Es decir, que yo estoy haciendo que esta función sea genérica para cualquier tipo. Y, por lo tanto, esta función va a recibir un slice de, fíjense que es tipo t, que es el t que acabo de definir acá recién, y va a devolver un nuevo slice de tipo t, ¿sí? Que es de vuelta el tipo que definí yo acá recién. El código de mi función es exactamente igual. Ahí va, ya termina. Vamos a terminar la explicación, ahí igual. El código es exactamente igual. Fíjense que yo hasta construyo el nuevo slice de tipo t. El resto sigue igual porque no nos afecta en nada. Pero en ningún momento de la ejecución de la función yo sé específicamente qué tipo es t. Yo sé que puede ser cualquiera que esté cubierto por esta interfaz. Que en otras palabras, en este lenguaje es cualquier cosa. Es literalmente cualquier tipo. La función nunca lo sabe. ¿Sí? El compilador a la hora de compilar se encarga de machear y reemplazar esto por el tipo correspondiente y reservar la memoria correspondiente. ¿Sí? Pero a nosotros no nos interesa. Pregunta. Exactamente, la t es una convención, podemos ponerle lo que nosotros queramos. Básicamente le estamos haciendo un alias a esto. ¿Sí? Estamos diciendo que estamos definiendo un nuevo tipo t, que es un alias del tipo any. Entonces vamos a usar este tipo t para lo que nosotros hagamos. Puedo haberle puesto cualquier cosa, pero le puse t porque generalmente es la convención. ¿Cómo uso esto? Muy útil. Digo, muy fácil. Fíjense en este main, tengo dos slices, uno de enteros, uno de strings. Uy, y al revés. Y simplemente llamo a la función invertir y todo funciona por arte de magia. No estoy haciendo nada muy especial. La función misma y el compilador se da cuenta que en esta llamada de arriba yo le estoy diciendo que, ok, voy a invertir con una lista de strings, una lista de enteros, la primera es de enteros. Entonces, cuando llame a la función, este t en realidad va a ser un entero, entonces va a reemplazar todos los t que vea por un entero. ¿Sí? Y así funciona. En el siguiente caso va a ser, ok, estoy recibiendo un arreglo de strings. Entonces va a agarrar acá y en todos lados donde vea un t va a poner string. ¿Sí? Y ahí funciona. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿El tipo? ¿Qué tipo? ¿Me falló algo? Acá lo estoy viendo, pero se podría poner, vamos a ponerlo así, el tipo para decirle, che, este va a ser una función que llama ints y este va a ser una función que llama strings. Si bien no queda pintado de color bonito, también funciona si yo no lo explicito. ¿Sí? Esto es opcional, esto que agregué yo recién es opcional. Me sacó el puntero. Sí. Generalmente cuando llamamos a funciones no va a ser necesario explicitarle el type parameter en el llamado a la función.
Porque el compilador va a saber interpretarlo a partir del argumento que nosotros le pasemos y va a saber decir, esto es de entero, esto es de string, y va a hacer lo que dije yo antes, y va a reemplazarlo correctamente. No recuerdo si hay un caso puntual en el que hay que ponerlo sí o sí para llamar funciones. La verdad que no recuerdo. Yo creo que te lo sabe identificar correctamente en todas las veces. ¿Sí? Pero bueno, si alguna vez lo prueban y le falla, bueno, se darán cuenta. Pero bien, ven que es súper sencillo al fin y al cabo. Lo único que hicimos fue agregarle a cada una de las funciones que nosotros queremos hacer genéricas esta idea del type parameter, ¿sí? Que es restringirle a esta función con qué tipos queremos que funcione. Vamos a ver más ejemplos sobre esto. Vamos a ver cómo funciona esto con structs. ¿Sí? Vimos funciones. Los structs que nosotros definamos también los podemos hacer de manera genérica, ¿no? Si yo quiero definir un arreglo dinámico de tipo genérico, también le voy a tener que agregar el type parameter, ¿sí? Que está acá. Fíjense que en este caso, esto me quedó viejo igual, tendría que cambiarlo por lo siguiente, pero como puedo hacerlo, lo voy a hacer. ¿Hay un shortcut para esto? L mayúscula, ok. El type parameter sí se escribe de la misma manera, pero acá le estoy diciendo uno en particular, ¿sí? No quiero que funcione para cualquier tipo. Con el any le podemos decir cualquier tipo. Si yo quiero limitarlo a ciertos tipos, le puedo pasar acá una interfaz, ¿sí? Que me va a limitar, qué tipos van a funcionar con cosa genérica que esté haciendo, ¿sí? Sea un struct, sea una función, sea lo que fuera. En este caso, este tipo especial, lo menciono un poco más adelante porque me olvidé que estaba en esta diapo, así que por ahora no le dé mucha bola, pero básicamente nos va a poder permitir hacer operaciones de comparación, ¿sí? Vimos que la interfaz any, como es la interfaz que no tiene métodos, por lo tanto lo implementan todos los distintos tipos que tenemos, no podemos hacer nada con eso, porque no tiene ningún método, no podemos hacer ninguna operación con ese. En el invertir no servía, porque en el invertir no hacemos nada con nuestro tipo, ¿no? Fíjense que simplemente hago dos asignaciones a dos posiciones de un arreglo y ya está. Por eso lo puedo usar. Si en este caso quisiera tener un arreglo dinámico donde, por ejemplo, quiero comparar elementos o ordenar o lo que sea, voy a tener que usar un tipo como este de acá. ¿Sí? Todavía no se preocupen demasiado, ya después hacemos más detalles. Fíjense que por adentro va a tener un arreglo, ¿sí? Un arreglo puntual, bueno, lean más que un arreglo, es un slice, ¿sí? Que también lo definimos de tipo T, ¿sí? Igual que antes. Y fíjense el método que le pusimos, el método append de este arreglo dinámico recibe un elemento de tipo T, pero fíjense cómo cambia el receiver de este método, ¿sí? Estamos diciendo que este método funciona para un arreglo dinámico que sea de tipo T, ¿sí? Acá tenemos que explicitarle también el type parameter en el receiver de cada uno de los métodos que tenemos que hacer de nuestros structs genéricos, ¿sí? Todo esto es tema de sintaxis, o sea, a medida que lo vayan haciendo o lo tengan que hacer en la pila, en la cola, en lo que fuera, lo van a repasar, lo van a ver, lo van a ingresar y bueno, después lo van a tener automático y bastante fácil, ¿sí? Pero es simplemente cuestiones de sintaxis. Es para decirle al lenguaje, che, acordate que esto es genérico, sí, que este es para este arreglo genérico que definí acá y listo, funciona, ¿sí? Lo importante es lo que definimos acá arriba. Estamos diciéndole que este arreglo funciona para este tipo que ponemos acá arriba. El resto es sintaxis. Ahora sí, si se fijan la sintaxis, abajo de todo, sí es necesario que le pongamos para... Yo tenía anotaciones para todo esto. Ahí va. Ahí va. A la hora de crear el struct, sí tenemos que indicarle ahora sí específicamente qué tipo queremos que sea. Porque cuando yo lo creo, no le estoy pasando algo que ya tenga un tipo del cual lo pueda inferir. Necesito explicitárselo sí o sí. ¿Sí? Entonces cuando creo un arreglo dinámico, le paso el tipo del type parameter, ¿sí? Y después lo puedo usar con enteros, lo más fácil, ¿sí? Si tengo mostrar, append, lo que fuera. Muy sencillo. Es todo muy parecido, ¿sí? ¿Ya lo mencioné? No lo mencioné. Esto. El constraint es este tipo que le ponemos acá, ¿sí? El T lo estamos restringiendo o poniéndole una constraint con este tipo de acá. Estamos restringiendo a este tipo, ¿sí? Como decía recién, este puntualmente, después lo menciono en otra diapo más adelante, es una interfaz
que está definida para todos los tipos con los cuales yo puedo hacer operaciones de comparación. ¿Sí? Mayor, menor, igual, etc. ¿Sí? Cualquiera de esos tipos está implementado por esta interfaz. Entonces, si yo le digo a mi struct genérico que lo voy a implementar para este tipo, quiere decir que después, con este tipo T, en cualquier operación que yo haga, yo voy a poder hacer cualquier operación de comparación. Porque justamente todos los tipos que definen que implementan esta interfaz, van a poder usar esas operaciones. Entonces yo lo voy a poder usar. ¿Sí? Ahora vemos más ejemplos y quizás queda más claro. Pero bueno, constraint es este de acá. Es el tipo con el cual estoy restringiendo el T. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Hablando del susodicho, el constraint order, que lo vi recién, y no tenía que haberlo mencionado recién, justamente me permite hacer operaciones de comparación con cualquier tipo que lo implemente. ¿Sí? Que es como una tautología, o sea, todo tipo que implementa los operadores de comparación implementa order. Y para implementar order tenés que tener todas las operaciones de comparación. Entonces, no se puede modificar esta interfaz. ¿Sí? O sea, a lo que voy es que esta interfaz no podemos agregarle nuevos tipos y hacer un nuevo tipo punto que implemente esta interfaz. Justo con esta no se puede. Pero después podemos hacer cosas nosotros para así hacer cosas de ese estilo, ¿no? Y fíjense cómo funciona. Un detalle, por ejemplo, para ordenar un arreglo genérico, ¿sí? De cosas ordenables. Yo a este sort slice sí le voy a decir que compare de esta manera. ¿Sí? Y fíjense cómo funciona con enteros, con strings, y lo puedo llamar lo más bien. ¿Sí? Como ya vimos el ejemplo recién, este ejemplo ya no tiene mucho sentido, pero igual se los dejo para que lo vean. Y acá les dejé un link de cómo es esta constraint. Si van acá al Standard Library de Go, esto fue agregado en el 1.21. Antes de 1.21 esto no era del Standard Library, era de otro paquete. Pero acá van a ver el type order que incluye todo esto. ¿Sí? Es un montón de tipos. Quizás se ve muy chiquito, pero después pueden entrar al link y lo ven ustedes en detalle. Ahora igual entro más en detalle. Todos como que ahora lo sigo detallando. Así que si todavía no queda muy claro, tranquilícense. ¿Bien? No estaba muy detalle. Bueno. Decíamos recién, ¿no? O sea, este método que implementamos acá funciona todo muy lindo. Yo puedo ordenar mi slice, muy bonito. Pero únicamente me va a funcionar para los tipos que estén implementados en esta constraint, en esta interfaz, mejor dicho. Que son los que vimos recién, son los tipos que ya vienen con el lenguaje, son todos los números, son los strings, creo que hasta los booleanos, no sé, hay un par más. Pero si yo quiero hacer esto para un tipo nuevo que yo agregué, no puedo. No puedo agregarle cosas a esta interfaz puntual. ¿Qué quiero hacer si, por ejemplo, quiero hacer algo genérico como lo que hice recién? Quiero poder implementar una función que me ordene un slice de cualquier tipo. ¿Qué podríamos llegar a hacer? A ver si se nos ocurre algo. Con todo lo que ya vimos hasta ahora, ¿no? O sea, podemos crear nuestra propia interfaz, nuestros propios tipos que implementan interfaces o no, y en base a eso podemos hacer métodos, funciones, ¿no? A ver si les doy un poco de pista, ¿no? Por ejemplo, imagínense lo siguiente, ¿no? Nosotros creamos nuestra propia interfaz, que vamos a llamar comparable, ¿sí? Con C mayúscula, ¿sí? Que le definimos un único método less o menor, que me va a servir para comparar un objeto contra otro, ¿no? O sea, fíjense cómo está implementado acá por este tipo concreto que implementa la interfaz, que implementa el método less, recibe otro objeto del mismo tipo, otro struct del mismo tipo, y lo compara. Dice, a ver, si mi valor es menor al otro valor, devuelvo true, y si no, devuelvo false, ¿sí? O sea, esa es mi condición para saber si yo soy menor a otro objeto. ¿Sí? Con esto, podríamos decir, ok, implementemos lo siguiente. Voy a hacer mi función sourceSlice, que recibe algo de tipo comparable, ¿sí? Con C mayúscula. Y le digo, bueno, a ver, lo que está en la posición I, llamale al método less pasándole el siguiente. Lo que yo me fijo si dos elementos, uno es mayor o menor que el otro, que podría tener sentido. Defino mi slice,
con, no sé, 3 elementos y lo intento ordenar. ¿Qué va a pasar con esto? No creo que nadie me responda. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Nos faltó algo? ¿Pusimos algo de más? ¿Alguien tiene idea? Todo muy teórico lo que estamos hablando, ¿no? ¿Alguien se anima a aventurar si esto funciona o no funciona? ¿Y por qué funcionaría y no funcionaría? ¿No? O sea, cualquiera puede decir cualquier cosa. Un poquito más fuerte. Me preguntan si no funcionaría porque estoy comparando slices. Justo con slices no estoy comparando, ¿no? Estoy comparando los elementos dentro del mismo slice, ¿no? Llamando a la función less, que definí acá en mi interfaz y definí acá en este. ¿Alguna otra idea? Bueno, no esperaba igual que me respondan algo muy concreto. La realidad es que no funciona. Y no funciona por lo siguiente. Este tipo que definí acá no está implementando la interfaz, el tipo A. Porque la interfaz dice que el método less recibe un comparable, ¿no? Pero el método que yo le definí a mi tipo A no recibe un comparable, recibe otro tipo A. No le estoy diciendo que se puede comparar con cualquier otro comparable. Estoy diciendo que se puede comparar consigo mismo. Que obviamente es lo que tiene sentido. ¿Por qué quiero compararme con cualquiera? Por eso esto no funciona. Me va a traer este error. Porque el tipo A, que es el tipo de este slice, cuando intenta meterlo en esta función y ver si cumple con el constraint que yo le dije acá de comparable, me va a decir, che, no podés, amigo. Esto no cumple con la interfaz comparable porque el tipo del método less es distinto. Vos tenés A y yo quiero un comparable. ¿Y entonces? ¿Podemos hacer que esto funcione? Sí, esto está usando algo que todavía mucho no vimos. Yo no sé, no importa si lo ven, pero no importa. Hagan de cuenta que esto ordena. Hagan de cuenta que esto ordena y que está llamando al método less. Sí, o sea, no importa cómo. Esto igual lo mencionamos en otra clase más adelante, no se preocupen demasiado. Pero hagan de cuenta que ordena. Para poder pasarle esto acá, ¿sí? Y poder pasárselo a esta función, necesito que mi método que yo definí para mi tipo A no reciba otro tipo A, sino que reciba un comparable. Entonces yo podría definir este método less diciendo, bueno, que otro es un comparable. ¿Y qué hago con eso? Al fin y al cabo yo quiero compararme contra otros A, ¿no? O sea... Otro punto A. Casi. En realidad sí, casi, porque me faltan paréntesis. Porque lo que estoy haciendo en el fondo podría ser es, si recibe un comparable y yo quiero compararme únicamente contra otros tipos A, podría castear ese comparable a un tipo A, ahí sí acceder a el campo que tiene adentro y compararme correctamente. Y si no es algo de tipo A, no quiero compararme, ¿no? Porque nunca voy a querer compararme con algo que no sea de mi prototipo. No, si yo tengo un arreglo de A's, sé que A no es el mejor nombre, ¿no? Pero si tengo un arreglo de este tipo, voy a tener únicamente este tipo en mi arreglo. No voy a tener otros comparables. Entonces podría ser algo de este estilo. Donde ahora el método less que yo defino para mi tipo A, lo defino contra un comparable y intento castear ese comparable a un tipo concreto, ¿sí? El que a mí me interesa. Si lo puedo castear, bueno, lo comparo. Es decir, que lo que me pasaron era de tipo A y está todo bien. Si no es de tipo A lo que me pasaron, digo, che, bueno, no sé compararme con otra cosa. Explota, todo por los aires, tira un panic, ¿sí? Y si tengo lo siguiente, que es exactamente lo mismo que escribimos recién, esto funciona. ¿Sí? Logramos que en nuestro ejemplo funcione. Y podemos ordenar cualquier cosa que sea comparable. Si yo quiero definir un nuevo tipo B que pueda meter en esta función, tengo que definirle
una función igual a esta, ¿no? O sea, que sea una función less, que reciba un comparable, intentar castearlo a B, si no puedo castearlo a B, hacer un paniquear, y si puedo castearlo, compararlo correctamente. Bueno, no hagan esto, ¿sí? O sea, si bien el lenguaje nos lo permite hacer, no nos gusta mucho que hagan esto, ¿sí? O sea, no queremos que ustedes, como les mencioné antes, vayan casteando cosas por ahí, interfaces al tipos concretos, porque no es lo que nosotros queremos enseñarles. Nosotros justamente le estamos enseñando a trabajar contra interfaces, ¿sí? Tenemos TDAs que están definidos por una interfaz y trabajamos contra la interfaz, que es lo que me dice qué es lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Nunca vamos a acceder a las cosas concretas, nunca vamos a intentar ver qué tipo concreto está usando esa interfaz, porque no nos interesa, ¿sí? No es la idea. Pero bueno, el lenguaje nos lo permite y está bueno ver que no tenemos que hacer eso. Y entonces, si volvemos al problema, ¿cómo carajo resolvemos el problema? ¿No? O sea, yo sigo queriendo poder tener una función de ordenamiento que me permita ordenar cualquier cosa, ¿no? O sea, no solamente los tipos básicos del lenguaje. Si probamos con structs y métodos, bueno, vamos a probar con funciones, a ver si nos funciona por ahí. Puedo definir algo así, ¿no? Donde tengo un tipo A, un tipo B, para cada uno le defino una función de comparación, ¿sí? A's y B's, la interfaz la mantengo, ¿sí? Y ahora, la interfaz no la tengo más, ahora tengo un any, ¿sí? Mi sort funciona para any's, porque no tengo que adecuarme a ningún método, a ninguna interfaz puntual, pero sigo teniendo el problema de que no sé a qué llamar, ¿sí? No sé a qué función llamar, porque si llamo a la función de less A en este método, va a funcionar únicamente para A. Si llamo a la función de less B, va a funcionar únicamente para B. No tengo una función que yo pueda usar acá que pueda decir, che, usa esta, usa la otra, depende del tipo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, no vimos ninguna forma de resolver este problema. Bueno, hay una forma de resolver este problema, pero lo vamos a ver dentro de un par de clases. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos pasarle a este tipo de construcciones algo según el tipo para que me permita, por ejemplo, en este caso, comparar. ¿Sí? Yo puedo tener una función genérica de ordenamiento que funcione para cualquier tipo. ¿Sí? Pero por ahora no. Antes lo solía dar acá y después se quejaron de que lo explicábamos muy antes porque no lo usaban y lo usan después, entonces lo explicamos después. Sí. Más cosas de interfaces. Volviendo a generics, interfaz. Entonces, podemos desarrollar nuestras propias constraints, como la que vimos recién, como el order, haciendo cosas de este estilo. ¿Sí? Nosotros podemos tener simplemente constraints que sean interfaces que definan únicamente métodos, como vimos recién, o podemos tener interfaces que digan, che, esta interfaz yo quiero que funcione únicamente para ciertos tipos. ¿Sí? Yo defino, tengo los tipos A y B, que implementan la interfaz porque tienen el método algo, que devuelve un booleano, pero además le digo a la interfaz AB, che, quiero que únicamente funcione para los tipos A y los tipos B. ¿Sí? No quiero que ningún otro tipo venga e intente implementarme porque odio a todo el resto. Mi función genérica, de repente la constraint, es esta interfaz que definí acá arriba, ¿sí? La constraint AB, que puedo llamar al método algo porque todo tipo que implementa la interfaz implementa este método. Entonces, yo muy contento puedo venir acá y llamar a esta función con cualquiera de los dos tipos. ¿Sí? Y esto funciona, no hay ningún problema. Si yo intento venir con un nuevo tipo, ¿sí? E intentar llamar a esta función, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si ahora con este nuevo tipo C que defino acá, que implementa el método de la interfaz, e intento llamar a la función genérica que recibe algo de tipo T que cumple con la constraint AB? Ok, no me va a dejar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué tipo de no me va a dejar va a ocurrir? Tenemos dos opciones. Es un error en tiempo de ejecución o un error en tiempo de compilación. ¿Qué se imaginan? Creo que dijeron las dos cosas, pero creo que lo más fuerte que dijeron fue compilación, exacto. El compilador se va a dar cuenta, che, boludo, no puedo. Únicamente puedo con estos dos tipos y C no es uno de estos dos. Nadie quiere a C, entonces no lo puedo poner para esta función. ¿Sí? ¿Para qué podrían llegar a usar esto? Bueno, hay a veces cuestiones que uno tiene
paquetes que después usa otra gente por fuera, quien fuera, y yo quiero tener interfaces que solamente las implemente yo y nadie más, para que a ciertos métodos los pueda llamar con los tipos que yo definí y no con otros. Bueno, puedo usar este tipo de constraints para limitar justamente los tipos que puedan ser usados en estas funciones que usan esta constraint. Me faltaría agregar una diapo que explique un poco mejor este detalle de interfaz y constraint, porque ahora que yo le agregué este detalle acá, esta interfaz como que la puedo usar únicamente como constraints de funciones genéricas. ¿Sí? Ya no lo puedo pasar como tipo en cualquier lado, lo venía usando. Simplemente porque le definí esto acá. ¿Sí? No creo que les pase mucho, pero se los menciono. Quizás en algún momento agregue una diapo sobre eso. Pero bueno, no importa mucho el detalle. ¿Qué hora es? 32. Me falta poquito. Me quedan un par de diapos. ¿Para qué no funciona esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Querés volver, verdad? Sí. ¿Me fijas? Específicamente el error que está tirando dice C. No satisface ser AB. O sea, B es el tipo, dice C no satisface ese tipo. ¿Por qué? Porque dice C no es ni de tipo A ni de tipo B. Como ahí, acostumbrarse a ver un error y decir, mira, ese error significa lo que sea mi variable no satisface el tipo que debería ser. Yo trato de guardar algo en una estructura, me dice, no, tu cosa que estás guardando debería ser de cierto tipo, y te aparece un cartelito como ese diciendo, no es el tipo que debería ser. Perfecto. ¿Sí? O sea, esta parte de acá es porque es el nombre del paquete, como se imaginan. ¿Sí? Les va a aparecer eso. ¿Sí? ¿Para qué querríamos llegar a usar esto? Bueno, acá hay un caso un poco más práctico, ¿sí? Más útil. ¿Sí? Si quiero implementar el método suma, que me suma todos los elementos de un slice, pero yo quiero que esto me funcione únicamente para slices que tengan números. ¿Sí? Y yo defino entonces una interfaz number para los siguientes tipos. ¿Sí? Para los tipos enteros, para los tipos flotantes, y si quiero más le agrego más. Entonces esta función suma con este constraint únicamente lo voy a poder llamar con los números que yo defino acá. ¿Sí? Entonces un entero, flotante, 64, 16, con todo esto funciona. Si intento llamarlo con strings, que si no tuviera este constraint de acá podría hacerlo, ¿no? Porque los strings los puedo sumar entre sí y me da un resultado. Acá tendría un error, porque justamente el string no cumple con la interfaz number que yo definí acá, porque no está dentro de los tipos que yo le permití. Es un caso, un uso práctico que les puede llegar a pasar. Justo en este caso, también me doy cuenta que en realidad me faltan un par de números, ¿no? Porque me faltan todos los tipos unsigned, me faltan los tipos run, me faltan varios, y al final me quedaría algo infinito y legible que no me entra en ningún lado. Por suerte los tipos que hicieron este lenguaje dijeron, che, esto nos puede llegar a pasar, y definieron más interfaces que, por ejemplo, la interfaz number ya está. No, justamente la interfaz number no está, pero está la de integer, la de float, y yo puedo decir, ok, creo que mi number se va a un merge entre la constraint de float, que incluye a todos los tipos flotantes, y la constraint de integer, que incluye a todos los tipos de enteros. ¿Sí? Y me ahorré un par de líneas haciéndolo de esta manera. Si van a este paquete van a ver que hay varias más definidas con estos tipos que les pueden ser útiles a ustedes. Pero bueno, no deja de ser un caso práctico que pueden llegar a ver, pero probablemente no se lo encuentren. La realidad es que probablemente no lo encuentren. Fin, eso fue todo. Si bien el tema de generics es bastante amplio, sí se puede complejizar bastante si nos adentramos en constraints complejas e interfaces complejas. Todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser dentro de lo que es bastante sencillo. Sí, nunca vamos a tener interfaces que sean constraints muy complicadas, o van a ser siempre cosas sencillas. La mayoría de las veces hasta vamos a tener que nuestro type parameter va a ser any, porque vamos a querer que funcione para cualquier tipo. ¿Sí? Generalmente los TDAs que nosotros hagamos vamos a querer que funcionen para cualquier tipo. ¿Sí? Entonces casi siempre el tipo T va a ser any. Entonces no tenemos que preocupar por muchas de estas cosas. Pero me parece útil que lo sepan porque tranquilamente se pueden topar con esto investigando cosas, haciendo TPs, haciendo las cosas y demás. Entonces les puede pasar que se topen con todo esto. Pero bueno, pareció, no sé si fue muy complejo, espero que no, pero van a ver que es bastante sencillo.
Pero bueno, la clase de hoy no termina acá. Vamos a seguir. Y ahora sí con algo que quizás les va a competir prontamente. ¿Crees que? Sí. No me acuerdo. Ver ahí. ¿Dónde estaba? Este. Ah, este. Sí. Bien. Tenemos buenas y malas noticias. ¿Sí? Dije buenas, son solamente malas. Perdón. Toca ahora el segmento que se llama así: consideraciones de implementación del TDA pila. ¿Sí? Ustedes están viendo, hay varias entregas que nosotros pedimos en la materia. La idea es hoy presentar la entrega que se llama pila. Y ustedes van a ver que durante la materia, durante el cuatrimestre, cada vez que haya que entregar un TP, nosotros vamos a hacer un segmento como este, explicando qué es lo que hay que hacer en ese TP. ¿Sí? Pasó en el TP0, se lo di yo. Pasó en el de administración de memoria, que se lo dio ese. Y vamos a estar viendo el de la pila. ¿Sí? Tenemos un link a lo que es el TP de la pila. Pero bueno, empecemos por acá. Esto es lo que yo no hice, que fue actualizar estas fechas. Así que no las miren, no las vean. Ok. Sí, acá en la materia van a estar las fechas actualizadas. Vamos a aprovechar y... No sé si... ¿Seguimos teniendo internet? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Vos te parece? Dale, a ver. Ah, mira, TPs. Pila. Pila, hoy es 8 de septiembre. Sí, lo estamos presentando hoy. Y se entrega en una semana. Sí, el viernes que viene, el 15 de septiembre. ¿Sí? Son más o menos en los ritmos de la materia. Desafortunadamente, fíjense, una semana se presenta un TP, a la semana siguiente ya hay que entregarlo. ¿Sí? Eso es lo típico. Naturalmente, como sabemos que no cualquiera tiene toda la semana disponibles para hacer todos los TPs, somos comprensibles con el tema fechas. O sea, aparte de la fecha de entrega, hay una fecha mucho después, que es la fecha de límite. ¿Sí? Pero mientras tanto, como siempre, estamos nosotros para ayudarles en todo lo que necesiten. ¿Sí? Eso siempre saben que es así. Estamos ahí respondiendo en Slack. Y también pueden preguntar a quien les corrija de forma puntual si tienen alguna consulta de su TP en particular. Ahí está. Bien. Entonces, cuando van a la página de la materia en la parte de pila, leen un poquito y dice, bueno, el trabajo es realizar es una implementación de pila dinámica, es decir, pila sobre un arreglo que puede crecer o reducirse según la cantidad de elementos que contenga datos genéricos. Uy, esa palabra la escuché hoy. ¿No? Sí. En la junta del sitio de descarga se encontrará pila.go que tienen que utilizar. En este archivo están definidas las primitivas que tienen que implementar con su correspondiente documentación. Todas las primitivas tienen que funcionar en tiempo constante. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poquitito de qué es esto de la pila, pero bueno, la pila habrán visto en algo uno, habrán visto con Martín como estructura, ¿sí? Como concepto, una pila es algo que le puedes agregar elementos y cuando lo sacás sale el último que agregaste, ¿sí? El último que agrego es el primero que sale, ¿sí? Y van a haber ciertas primitivas definidas, poder apilar, desapilar, ver si está vacía, que todas tienen que funcionar en tiempo constante. ¿Sí? Importante notar que la función debe devolver un elemento de tipo pila, ya que la estructura no debe exportarse. Bueno, ese es un detallito que ahora vamos a ver. Pero bueno, ustedes van a hacer una pila dinámica, pero funciona como una pila. Es decir, la interfaz va a ser pila y la implementación va a ser pila dinámica. Eso ahora vamos a entrar un poquito en detalle porque son conceptos que a nivel teórico son densos. Bien. Entonces seguimos leyendo. Ustedes van a tener que rellenar un archivo piladinámica.go. Ahí se escriben todas las primitivas, lo que hay que resolver el TP. Vamos a un segundito. Acá. Ustedes en descargas. En el TP de pila. Ahí. Están los diferentes archivos, ¿no? Entonces tenemos un archivo pila.go que lo que dice es cuáles son las primitivas que hay que hacer y qué es lo que hace cada primitiva a nivel teórico, y así funcionaría cualquier pila. Así funciona una pila dinámica y así funciona también una pila que, por ejemplo, está implementada sobre nodos. ¿Sí? Sin importar cómo es la implementación de la pila, así funciona la pila. Y en piladinámica.go, ¿sí? Así es como nosotros consideramos que podría definirse una pila dinámica como un vector de datos y una cantidad de datos que pueden estar en ese vector, ¿sí? Y van a rellenarlo con la implementación, lo que de verdad hacen las diferentes primitivas. Desapilar, desapilar, ver si está vacía, ver el tope. ¿Está bien? ¿Hasta hay alguna duda? ¿Sí? Está bueno que pregunten. Si no, yo voy a seguir profundizando sobre el tema. Pero siempre está bueno. Sí. Pila dinámica sería la implementación concreta. La implementación concreta, sí. Ajá, y lo que tenemos que hacer son los métodos. Claro, serían como los métodos, tal cual. Digamos,
Acá está la definición de cómo es la interfaz en pila.go, ¿sí? Y cada una de estas funciones sí se le puede llamar métodos de la estructura, tienen que estar implementados concretamente en pila dinámica. ¿Está bien? Bueno. Vamos a seguir entonces con las diapos. ¿Funciona, che? Sí. Qué raro. Creo que te das Shift L. Probé Shift L, pero ¿No? ando. Bien. Entonces lo que decía ahí, hay que escribir el archivo piladinámica.go con la implementación de la estructura de la pila, ¿sí? Además de las primitivas, pueden tener funciones auxiliares de uso interno, ¿sí? Siempre que algo lo pueden hacer como una función auxiliar para facilitarse parte del trabajo, lo pueden hacer. Y lo que tienen que hacer es que no deben estar declaradas en pila.go. Si una función auxiliar que yo tengo interna, no es necesario que el mundo sepa que esa función auxiliar existe, ¿sí? La escriben con minúscula y nadie se entera de que eso existe. Solamente van a existir en pila.go y como funciones en mayúscula las que están definidas como parte de la interfaz, ¿sí? Y la interfaz no la podemos cambiar, ¿sí? Nos dimos la mano. Si ustedes conocen a Alan y Bárbara. Alan, si conocen a Alan y Bárbara, ¿no? Entonces, bien. Alan es quien está encargado de escribir la pila, ¿sí? Concretamente, escribir, en este caso eligió hacer una pila dinámica, tiene que escribir la pila, y Bárbara va a usar la pila, ¿sí? Y se pusieron de acuerdo, Alan y Bárbara, de qué significa que sea una pila. Una pila significa que se define de tal manera y tiene, está vacía, ver el tope, apilar, desapilar, se pusieron de acuerdo, ¿sí? Eso es lo que no podemos cambiar. Ya nos pusimos de acuerdo, se pusieron de acuerdo Alan y Bárbara para que esa sea la interfaz, de esa manera se ve una pila, y nosotros lo que tenemos que hacer es decidir cómo va a ser la implementación. Va a ser una pila dinámica, ¿sí? Pero tenemos que escribir el código pueden escribirlo ustedes como quieran. Naturalmente, algo que esté mal, quien les corrija le va a decir, mira, esto está mal, se puede cambiar así y así. Pero mientras tanto, ustedes deciden cómo se implementa la pila dinámica. Hay que lograr que sean todas primitivas constantes, ¿sí? De tiempo constante. Bien, ¿qué más? Vamos a agregar, además, esto es algo que hacemos en la materia, para permitirnos funcionar de esta manera, y es la función de crear una pila dinámica, ¿sí? El único momento donde se va a saber que nuestra pila es dinámica y no es, por ejemplo, con nodos, es porque nuestra función se llama crear pila dinámica, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Devuelve una pila, ¿sí? Fíjense, devuelve una pila, hay una T, que ahora vamos a ver qué onda la T, que ya lo ven. Devuelve una pila que se puede usar como una pila, ¿sí? Esto es una pila porque hace como pila, hace el ruido del pato como la pila y así, ¿sí? Se comporta como una pila. Bien. Y seguimos. Y está sugerida la implementación, decir, bueno, que mi pila dinámica tenga datos en un vector y cantidad. Eso vamos a profundizar un poquito más. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Está bien? Muchas dudas que se guardan para cuando siga. Entonces. Esto y voy a cargar la compu si no sé. Dale. Bien, entonces. Se desconectó. Bien, volvió. Perfecto. Vamos a hacer unos ejemplitos para entender por qué trabajamos con la pila de esta manera, ¿sí? Decimos, bueno, ejemplo número 1, tratemos de hacer una pila que tenga la capacidad de guardar datos como cadenas, ¿sí? Texto, strings, ¿sí? Si yo quiero apilar un elemento en la pila, le paso como parámetro un string, ¿sí? ¿Ven? Entonces, voy a hacer acá unos dibujitos, tipo, esta es el dibujo universal de una pila, ¿sí? Y puedo apilar un texto, hola, como, eso sería otro texto, esta es otro texto, ¿sí? ¿Qué haría desapilar en este caso? Un poquito más fuerte. Saca, estás. Yo desapilo, quito el último elemento que fue apilado, ¿no es cierto? ¿Y de qué tipo es ese elemento? String. Bien. Fíjense, desapilar, devuelve un string. Bien. Ahí está. Ahora, internamente, para yo lograr que eso funcione, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener un vector de datos que sean de tipo string. Un arreglo de string. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para guardar esto? Haríamos un vector, esta es como representación universal de vector, y si me guardan hola, guardo así, hola.
Si me guardan como así como, si me guardan estás, para quienes están mirando en casa, hice un vector con los elementos en la primera posición hola, segunda posición como y tercera posición estás. De la misma manera que está representada en la pila. Si yo tengo que apilar algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregarlo al vector al final, ¿no? ¿Sí? Y eso, en mi representación de arreglo, significa que agrega acá al tope de la pila, agrega un elemento, ¿sí? Y si yo tengo que desapilar un elemento, tengo que ir al tope de la pila y decir, bueno, este es el elemento que devuelvo, ¿sí? ¿Qué hago? Voy, este es el elemento que voy a devolver, y ahora mi pila tiene menos elementos. O sea, a nivel lógico, esto deja de estar en la pila. El desapilar devolvió el signo de pregunta, y el signo de pregunta deja de estar a nivel lógico en la pila. ¿Está bien? ¿Cómo sabemos cuántos elementos hay en la pila? ¿Cómo sé cuántos elementos hay en la pila? ¿Leen? No exactamente. No exactamente. Que tengan alguna especie de contador de cuántos pongo y cuántos saco. Como un tope, ¿no? El contador, el tope, nosotros en unas diapositivas atrás, ahí le llamamos cantidad, como cantidad de elementos almacenados. Pero fíjense, por ejemplo, que en este caso, la cantidad de elementos almacenados en este momento es 3. El hola, el cómo y el estás. ¿Sí? Y de alguna manera, ese 3 me indica que son válidas las posiciones. La posición 0 es válida, la posición 1 es válida, la posición 2 es válida. ¿Sí? Si yo quiero quitar, desapilar un elemento de la pila, ¿sí? Yo voy a saber cuál es el último elemento agregado porque está en la última posición válida respecto a la cantidad de elementos que tengo. Y para quitarlo, simplemente digo, bueno, ahora tengo solamente 2 elementos. Entonces estás, yo ya no lo voy a leer, pues las únicas posiciones válidas que ahora hay son la posición 0 y la posición 1. ¿Está bien? Capaz el dato está ahí, eso es irrelevante, pero siendo que la cantidad de elementos es 2, las únicas posiciones válidas son la 0 y la 1, y entonces cuando esto se va de la pila, lo desapilé, solamente me queda en la pila el hola y el cómo. El cómo está en el tope, el hola está debajo del tope. Sí. Solamente modifiqué este atributo que es la cantidad. Solamente cambié la cantidad. ¿Sí? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. A ver, reformula la pregunta para que se entienda. Este es el arreglo que tiene estos elementos, ¿sí? Una vez que yo quité el elemento de estás, ¿sí? Técnicamente ese elemento sigue estando ahí, ¿no? Simplemente lo que hago es que yo no lo leo, ¿sí? Este arreglo se ve así. ¿Por qué? Porque yo apilé hola, apilé cómo, apilé estás, apilé signo de pregunta. Después desapilé el signo de pregunta, después desapilé estás. Pero técnicamente esas cosas siguen estando ahí. Solamente que no las voy a leer porque no las necesito. Porque no son elementos válidos de la pila. ¿Está bien? Eso es lo que preguntaste, ¿no? Buenísimo. Bien. Esto, si los elementos son string, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí se entendió el ejemplo con string? ¿Cómo puedo apilar y desapilar de la pila? Lo pregunto porque después van a ir y van a tener que implementarlo. Literalmente van a tener que poner código, van a tener que manejar la cantidad para ver cuántos elementos hay en la pila. Sí. Perfecto. Todavía no llegamos. Todavía no llegamos, pero la respuesta te puedo decir que sí. Pero todavía no llegamos. Bien. Sufre. Ok. Siguiente ejemplo. Yo podría hacer mi pila con números enteros. ¿No es cierto? Entonces digo, bueno, cuando apilo un elemento, tengo que guardar un valor de tipo entero. ¿Bien? Cuando desapilo un elemento de una pila de enteros, sale un entero. ¿Bien? Y eso significa que mi estructura va a tener que tener un arreglo de datos de tipo enteros. ¿No es cierto? Y la idea un poco es mostrar que
no está bueno solamente por tener que cambiar el tipo de dato que está guardando la pila, tener que volver a escribir todo de nuevo. Porque esto se ve exactamente como se veía en la diapositiva anterior, solo que donde decía string, dice int. ¿No es cierto? Y yo no tengo ganas de tener 1000 archivos en mi compu, uno que llama pila que trabaja con enteros, otro pila que trabaja con string, otro que tiene pila que trabaja con floats. Eso no me gustaría. Lo que nos gustaría es que nuestra pila tenga la capacidad de trabajar con cualquier tipo de dato. ¿Sí? Esta es la motivación de querer que la pila trabaje con cualquier tipo de dato, y la solución son los generics. Bien. Son la representación física de los generics en la clase. Bien. Entonces, lo mismo. Si quiero guardar punteros enteros, voy a tener que hacer otra pila, donde en vez de int voy a tener que poner int asterisco, ¿sí? Devolver int asterisco, ¿sí? Guardar datos, donde cada elemento del arreglo es un int asterisco, ¿sí? Y tendría que tener un archivo en mi computadora que diga pila con punteros enteros, ¿sí? Se complica. Eso es lo que no queremos hacer. Lo que queremos lograr entonces es una implementación usando generics. Bien. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Donde teníamos nuestro tipo de dato, ahora aparece la letra T. La letra T es por type o tipo, ¿sí? Simplemente decimos, bueno, ahora hay una letra T donde solía estar el tipo, y nos desligamos de tener que definir y decidir nosotros qué tipo vamos a usar al momento de escribir la pila. Eso lo puede decidir Bárbara a la hora de usar la pila. Cuando Bárbara quiere usar la pila, va a decir, ¿sabes qué? Hoy quiero una pila de enteros. Y en algún lugar donde dice T va a escribir int. Y otro día va a decir, hoy quiero una pila de strings. Y va a poder, en vez de escribir int, va a poder escribir string y así. ¿Cómo se logra eso? Acá, apilar va a tener un parámetro que sea de valor T. Y ese apilar va a devolver un valor de tipo T. Y nuestro arreglo de datos se dice que es un arreglo de tipo genérico, ¿sí? Cada posición del arreglo de datos puede guardar ese tipo genérico, ¿sí? Lo que se siente raro es no saber cuál es el tipo genérico, pero la idea es que nosotros estamos escribiendo T como diciendo, bancame ahí va a haber algo, y cuando tenga que haber algo lo va a ver y va a ser algo concreto, ¿sí? Pero nosotros mientras escribimos la pila podemos decir, bueno, ahí va algo, es de tipo, va a ser un dato de algún tipo, ¿sí? Yo escribo asumiendo que es algún tipo y eventualmente ese tipo va a ser dado por quien quiera usar la pila. En este caso le llamamos Bárbara. Sí. Entonces, ¿ya lo reconoce como any? No, todavía no. Entonces, tengo que poner explícitamente. En algún lado sí vas a escribir explícitamente la palabra any, ¿sí? Ustedes hoy aprendieron la palabra any en el contexto de Go. En algún lado va a haber que poner any. Ahora vamos a ver dónde. Sí. Ah, bueno, misma pregunta. Bien. Perfecto. Ajá. Any. Bien. Acá es donde decimos, bueno, definamos nuestra pila dinámica, ¿sí? Estructura sugerida. El tipo pila dinámica va a tener la capacidad de trabajar con tipos de datos. Ahí en vez de poner int, como por ejemplo si ustedes ven el TP de vector memoria, ahí dice int en vez de decir any. Nosotros vamos a escribir any. Decimos que el tipo T puede ser cualquier cosa. ¿Por qué puede ser cualquier cosa? Porque en nuestra pila podemos guardar cualquier cosa. ¿Está bien? No tiene sentido que restringamos nuestra capacidad de la pila para que no pueda guardar ciertos tipos. No es que solamente puedo guardar números, solamente puedo guardar cualquier cosa, ¿sí? Eso, quien quiera usar nuestra pila va a poder decir, bueno, cualquier cosa yo guardo en la pila. Puedo guardar platos, puedo guardar lo que quiera. Bien. Entonces, ese T va a ser cualquier cosa, y de la misma manera, en todos los lugares donde dentro de la pila necesitemos saber cuál es el tipo de dato que usa esa pila, vamos a poder escribir T. Es decir, yo no sé cuál es el tipo de dato, pero podría ser cualquiera, y la persona que quiere usar la pila me va a decir cuál es el tipo de dato que quiere usar. ¿Vale? Entonces, T-any en la estructura, los datos van a tener que ser un vector, un arreglo de tipo T, y la cantidad es una cantidad de enteros, la cantidad de elementos almacenados. Esa es como la estructura sugerida que proponemos. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Bien? Seguimos. No. Sí. No se puede mezclar tipos. O sea, si la pila de int solo requiere int. Bien. Nuestra implementación de la pila tendría la capacidad de mezclar tipos, ¿sí?
Pero es un poco lo que le dijo Fede al principio de la clase, es que, digamos, yo puedo hacer cosas, pero hay cosas que si las hago me voy a confundir porque no entiendo bien qué estoy haciendo. Yo en mi pila podría guardar un número y también podría guardar un string. Pero después a la hora de desapilar, ¿qué sale? ¿Sí? Eso un poquito, digamos, la lógica detrás de eso. Pero sí, técnicamente, una persona bárbara podría decir, yo guardo lo que quiera en la pila, ¿sí? Cualquier cosa, y empieza a meter cosas, y después las desapila y bueno, se fija cómo las usa. Nuestro, digamos, como Alan, como persona que crea la pila, nuestra responsabilidad llega hasta ahí. Como decir, mira, toma, esta es la pila, funciona, ahora haz lo que quieras. Si querés hacer cualquier cosa y romper, va a ser culpa tuya, porque vos la rompiste por guardar cosas que no sabés que guardaste. Bien, sí. Bien, vos me dijiste, cuando desapilo el signo de pregunta. Sí, bien, esta es como una representación ficticia de la pila, como diciendo cómo se vería la pila. Pero esto no existe, esta es una implementación. Esto es como una idea, como un pensamiento, y esto es como los unos y ceros, como literalmente qué es lo que está en memoria. No. Exactamente, como yo sé que el tamaño es 2, los elementos válidos son hola y como. Si yo quiero guardar algo en este momento, ¿qué va a pasar? En vez de decir estás, ¿sí? Va a decir otra cosa. Hola, ¿cómo te? Lo que sea. ¿Sí? Es lo mismo que pasaría cuando vos tenés un arreglo de cualquier tipo y decís, bueno, este arreglo en la posición 3 ahora vale otra cosa. Lo que valía antes dejó de aplicar, digamos, ya no existe. Bien, ¿estamos? ¿Buenísimo? Bien, esto ya lo dije. Bien, ahí está. Y acá es donde empezamos a ver, literalmente, ahora que entendemos qué es lo que dice, porque capaz hace un ratito no entendíamos qué significa pila TNI. No sé, bueno, ahora sabemos. Ahora definitivamente sabemos. Ahora es donde podemos ver qué es lo que debería ser cada primitiva, ¿sí? Cada cosa que tenemos que escribir en la pila, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? No dice cómo se resuelve, pero es qué es lo que hay que resolver. Está vacía, tenemos que devolver true o false. True si está vacía, false si no está vacía. ¿Sí? Ahora puedo poner así, porque vamos a pensarlo en términos lógicos. ¿Esta pila está vacía? No, es una pila con 2 elementos, no está vacía. Si esta pila yo desapilo, ¿está vacía? No, sigue teniendo un elemento. Si a esa pila yo desapilo, está vacía, ¿sí? Porque no tiene ningún elemento, ¿sí? Así es como debería funcionar, está vacía, ¿sí? Ustedes deciden cómo lo implementan, pero así debería funcionar. Tenemos una primitiva que se llama ver tope. Ver tope devuelve un elemento de tipo T, podría ser cualquier tipo, ¿sí? El tipo que esté usando Bárbara. En una pila cualquiera como esta que tiene guardado hola y como. Primero se guardó hola, después se guardó como. ¿Cuál es el elemento que está en el tope y que debería devolver ver tope? Como, ¿sí? El ver tope me tiene que devolver este elemento. Si yo desapilo, me queda en el tope hola y al ver tope sería hola. ¿Qué pasa si yo desapilo, me queda una pila vacía y trato de ver el tope de esta pila que está vacía? ¿Alguna otra opción? Tira el pánico, ¿sí? Acá lo dice, si está vacía, ver tope entra en pánico con un mensaje de la pila está vacía. ¿Está bien? Esa, así tal cual. Apilar tiene que agregar un elemento a la pila. Siento yo, apilo, aparece acá. Siguiente tope, pasa a ser el tope. Si después de apilar yo veo el tope, voy a ver el elemento que acabo de apilar. Y desapilar, ¿sí? Quitan un elemento de la pila, ¿sí? Es importante, me devuelve ese elemento. Ese elemento deja de estar en la pila y el valor de retorno de la primitiva de desapilar devuelve ese elemento. Bien. Si la pila está vacía, entra en pánico con un mensaje de la pila está vacía. ¿Ok? Son las 4 primitivas que hay que hacer. ¿Por allá hay una pregunta? Sí, digamos, para implementar una de las primitivas, ¿puedo utilizar todas las primitivas que no implementas? Si me gustaría
para implementar una primitiva, usar otra primitiva, ¿eso se puede? Sí, se puede. De hecho, es recomendado. ¿Sí? Por ejemplo, ver el tope entra en pánico si la pila está vacía. Y ya hay una primitiva que me dice si la pila está vacía o no. Entonces la puedo aprovechar. ¿Bien? ¿Más preguntas? Bien. Ah, pregunta. Un poquito más alto, porfa. Sí. Claro. Lo que le estaba comentando, lo voy a mostrar acá, ¿sí? Y es que cuando yo tengo un objeto tipo pila, ¿sí? Eso es como un struct que tiene estos atributos, ¿sí? A la hora de saber si una pila está vacía, capaz, no sé, la cantidad me ayude a saber si la pila está vacía o no. ¿Sí? Tengo la capacidad de leer los atributos dentro de la implementación de la primitiva. ¿Bien? Sí. ¿Está? Sí. Bien. Está vacía, devuelve bool y no recibe parámetros. No recibe parámetros, claro. Porque una pila no es como que le tengo que dar condiciones para saber si está vacía o no. La pila sabe si está vacía o no está vacía. No requiere un parámetro adicional, ¿no? En cambio, apilar sí requiere un parámetro porque esta es la pila, en esta pila querés apilar, pero ¿qué querés apilar? Ahí está el parámetro. Bien. ¿Por acá? ¿Se pregunta? Sí. Sí. Bien, en este caso, si datos es un arreglo o es un slice, datos es un arreglo. ¿Es un slice? Bueno, datos va a ser un slice. Está bien, pero no cambia mucho. Claro, pues slice es dinámico. Sí, datos va a ser un slice para tener la facilidad de redimensión, pero capaz no va a ser automático. Ahora vamos a ver. La redimensión no es automática, sí, va a ser algo que van a tener que implementar, pero sí le vamos a hablar de qué se trata la redimensión para que no estén en cero también. Bien. Todo esto lo vimos, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que me gusta nombrar en esta diapositiva es que literalmente esto es código que va a estar en su TP. ¿Sí? Capaz, pueden agarrar esta línea, va sin punto y coma. Capaz, copian la línea y la pegan en el TP y es algo que hay que hacer. ¿Sí? Le estamos regalando líneas en el TP. ¿Qué pasa? Si yo tengo esta pila y quiero guardar un elemento, ese elemento va a ir en la siguiente posición que está vacía. Entonces, en el vector de datos, yo voy a guardar en la posición de cantidad el elemento. Y además tengo que indicar que como apilé algo, hay más elementos. Entonces incremento el valor de cantidad. Sí. Eso no puede tener problema que capaz de redimensionar la función. Claro. La función append no hace eso por atrás o por adelante. Bien. Bueno, dos preguntas. ¿Esto puede generar un problema? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo que tengo lugar en mi slice para guardar el elemento. Si no tengo lugar, esto es un problema. ¿Bien? Por otro lado, y por razones que vamos a contar un ratito, no van a, digamos, está prohibido usar append, para ponerlo en términos simples. ¿Sí? Vamos a ver por qué, pero en este TP no pueden usar append como función de Go. ¿Ok? Bien. Para eliminar un elemento de la pila, pueden disminuir la cantidad en 1 y eso directamente resuelve. Sí. Bien. Capacidad podemos decir que es un concepto. Sí. ¿Qué pasa? A un slice le puedes preguntar cuál es su capacidad. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando acá dice capacidad, es literalmente la respuesta a preguntarle al slice cap. Tipo CAP slice me devuelve la capacidad del slice. Entonces, capacidad es la capacidad del slice. ¿Está bien? Podrías guardártelo en el struct de tu pila. Si pero querés. no te sirve. Lo puedes calcular en tiempo constante todo el tiempo. Entonces, también lo guardo. Claro, así como len es de orden constante para preguntarle un slice, cap, la capacidad del slice también. Muy bien. Bueno, ahí está. Eliminar un elemento es disminuir su capacidad, su cantidad. ¿Sí?
Entonces la cantidad es 1, la pila se ve muy parecida, pero bueno, la B está como un poco más grisácea, como diciendo esto nunca más lo vamos a leer porque no está dentro de la cantidad de elementos que existen en la pila. Sí. Bien, ¿por qué? Porque digamos, ¿para qué necesito la capacidad? Es la pregunta. Y la respuesta es, acá tengo una pila con capacidad de 4 elementos. Si yo agrego elementos, en un momento ya no tengo lugar en la pila. Necesito saber cuál es la capacidad de la pila para anticiparme y no guardar un elemento donde no puedo. ¿Sí? Yo tengo 4 lugares, si trato de agregar un quinto elemento, va a haber un problema, algo se va a romper. Bien, ahí está. Bueno, redimensión, ahora sí llegamos. ¿Qué pasa? De nuevo, yo estoy agregando elementos. Si agrego un elemento y no tengo lugar para guardarlo, si tenemos un slice, el slice tiene capacidad 4. Si yo quiero agregar un quinto elemento, se rompe el slice. Si no me lo va a permitir, el lenguaje va a tener un problema, un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué le digo a Bárbara cuando me dice Bárbara? Bueno, Bárbara viene y dice, ¿sabes qué? Estaba guardando 4 elementos, funcionó, guardé un quinto elemento y se rompió todo. ¿Qué le digo a Bárbara? Le puedo decir, mira, Bárbara, no, pasa que la pila solamente se puede guardar 4 elementos. ¿Sí? Esa es una respuesta pobre, no está bueno decirle no. La pila solamente se puede usar con una cantidad de elementos. Por eso vamos a hacer una pila dinámica que tenga la capacidad de crecer, ¿sí? Agrandarse y achicarse en función de las necesidades de quien esté usando la pila. ¿Sí? Y para eso se usa esto que se llama criterios de redimensión. Bien, pero antes de eso, vamos a pasar un segundito al pizarrón y vamos a volver. Vamos a suponer que tenemos nuestro slice vacío. Empezamos ahí. Bien. Yo digo, bueno, voy a resolver el TP con lo que me dijeron que está prohibido, que es con el append. ¿Sí? Entonces, al slice, yo digo, bueno, append, el elemento que hay que agregar y listo. ¿Sí? Entonces, le agrego. Vamos a usar números, ¿no? Le agrego un 1, después le agrego un 2, le agrego un 3, le agrego un 4. Y cada vez estoy haciendo append. ¿Sí? Le agrego un 5, append 5. ¿Está bien? La problemática tiene que eso es que nadie me asegura de que esos append sean de orden constante. ¿Sí? Es el problema principal. Cada append podría estar tardando O de n, cada uno de ellos. Y eso es lo que no nos gustaba, no queríamos lograr. Nosotros queríamos que cada primitiva sea O de 1, ¿sí? Pero lo único que podíamos garantizar es que cada primitiva está tardando O de n. ¿Está bien? Y esa es la razón por la cual no podemos estar pidiendo memoria todo el tiempo con el append. Append por detrás dice, bueno, che, necesito más lugar en memoria para guardar este slice. Entonces pide memoria y eso tarda O de n. ¿Sí? Nosotros vamos a usar un criterio de redimensión que nos permita evitar que cada vez que yo llamo a pila a apilar, estemos tardando O de n. Y en promedio tarde O de 1. ¿Sí? A veces vamos a tener que pedir memoria, pero una vez cada tanto vamos a pedir memoria, cosa que en definitiva 100 apilar va a tardar O de 100, por decir algo, ¿no? ¿Sí? La cantidad de apilar que hago es proporcional al tiempo que tarda, y por lo tanto cada apilar es O de 1. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver acá, en los criterios de redimensión, que dice, por ejemplo, ¿qué pasa cuando mi cantidad es igual a la capacidad? Cuando la cantidad es igual a la capacidad, me quedé sin lugar. Cuando me quedé sin lugar, propuesta, duplicar nuestra capacidad. ¿Sí? En vez de tener la capacidad que tenemos ahora, tengamos el doble de capacidad. ¿Sí? Esa es la propuesta de criterio de redimensión. ¿Qué pasa? Eso se parece mucho a esto, con la diferencia que esto, ¿qué es lo que está haciendo? Cada vez que necesito más lugar, agrego uno de lugar, que es el append. Cada vez que necesito más lugar, agrego un lugar. Append 6. Necesito otro lugar, append 7. Eso no es equivalente a esta regla, porque en vez de... O sea, acá dice que hay que multiplicar por 2 la capacidad, y acá lo que estamos haciendo es incrementar en 1 la capacidad. ¿Sí? Se puede probar que incrementar la capacidad por cualquier constante, ¿sí? En definitiva hace que tarde O de n los apilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense que digo, bueno, en vez de hacer crecer la capacidad en 1, le hago crecer la capacidad en 10. ¿Sí? Pero capaz Bárbara está metiendo un montón de elementos. Y 10 es poquito. Capaz
ella está usando de a millones de elementos. Y cada 10 está tardando ODN. O sea, la mayoría de las operaciones, un montón de operaciones que está haciendo tardan ODN, entonces está tardando mucho en total. Sí, pregunta. Me parece que nos mencionaron que Go ya tiene la redimensión como duplicando exactamente con ese criterio. Perfecto. O sea, es una posibilidad, pero ¿qué pasa? No queremos depender de que el lenguaje esté haciendo las cosas bien por nosotros, queremos aprender a hacer las cosas bien. En este caso, por lo menos. En cierto sentido, es como simular pedir memoria. O sea, de alguna manera sí. Bien. Entonces, sí. No. El objetivo es que sea constante cada operación. También pasa que cada tanto vamos a tener que pedir memoria, pero ese cada tanto, si tarda ODN pedir memoria, que eso sea una vez cada n veces. ¿Sí? Y por eso la capacidad la duplicamos. Porque es una forma de rápidamente adaptarse al volumen de datos que Bárbara está utilizando. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta que Bárbara está usando de a millones, el primer millón lo va a ir multiplicando por 2 y ya cuando se da cuenta de que está por los millones, va a ir y va a pedir un segundo millón, 2 millones, va a duplicarse. ¿Sí? Si Bárbara está usando un montón de espacio, duplicamos el espacio que está usando. ¿Sí? Por eso, esa es la razón por la cual hacemos crecer la capacidad por 2. ¿Está bien? No por una constante, no de a 1 por vez. ¿Bien? Ahora, por otro lado, tenemos otra reglita, que es la redimensión hacia abajo. ¿Sí? Es necesario que cuando Bárbara empiece a usar menos datos, nosotros liberemos un poco la memoria, o sea, usemos menos capacidad. ¿Sí? Es un requerimiento. Muchas veces pasa que ustedes escriben la pila y la hacen crecer, pero se olvidan de hacerla achicarse. Va a ser un requerimiento para probar el TP que se achique la pila, ¿sí? Y una posibilidad, por ejemplo, criterio de redimensión sería cuando la cantidad de elementos por 4 no alcanza la capacidad, es decir, cuando nuestra capacidad está ocupada en menos de un cuarto, hacer un dibujito. Cuando de toda la capacidad está solamente un cuarto o menos, achico la pila. ¿A qué tamaño achico la pila? Acá en este dibujito hermoso. No vean eso. ¿A qué tamaño achico la pila? ¿A dónde? ¿A cuánto? ¿A 2? Esto es como, no sé, acá capaz hay 500 elementos. Usemos proporciones. A la mitad. ¿Por qué no un cuarto? ¿Por qué no hago que mi pila tenga este tamaño? Porque alguien viene y apila algo y ya de nuevo tengo que volver a redimensionar. Así como, achiqué la pila, ¿para qué? Si alguien va a pila y la tengo que volver a redimensionar. Entonces de nuevo, justamente para evitar esa situación, cuando solamente un cuarto de los elementos está ocupado, redimensiono por la mitad. En vez de usar el doble de espacio, uso la mitad y todavía tengo suficiente espacio para crecer si de repente Bárbara necesita apilar elementos. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Como la cantidad por 4 es menor igual a la capacidad, divido la capacidad por 2. Sí. Esto de la redimensión son como funciones auxiliares que tengo que ejecutar en los métodos de apilar y desapilar. Bien, la pregunta es si esto de la redimensión es como una función auxiliar. Pueden hacerlo como función auxiliar, de hecho es la forma más prolija, digamos, porque va a ser muy parecido a hacer crecer por 2 o dividir por 2 la capacidad. Es algo muy parecido a nivel lógico, es algo que hay que hacer con make y copy, ¿sí? Hay que como crear slices, ¿sí? Pero como es muy parecido lo pueden hacer como funciones auxiliares, está altamente recomendado, ¿sí? Pero eso sí, esta capacidad nosotros la vamos a tener que controlar con el vector de datos de pila y lo vamos a hacer con make y copy. ¿Bien? ¿Más preguntas? Bien. Make hace un arreglo de la cantidad que vos le pidas. Y copy copia los elementos de un arreglo a otro. Sí, son ODN. De la cantidad de elementos que necesito crear o de la cantidad de elementos que necesito copiar. Y al usar esto no sería la línea. Bien, entonces la pregunta es, ¿deja de ser constante mi implementación
por usar make y copy? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo vimos en la teoría de cálculo. Claro. ¿Por qué? Porque yo hago una redimensión cada n elementos. Entonces, es siempre O de 1, excepto una vez que es O de n. En n ejecuciones, en total tardo O de n. ¿Sí? En n ejecuciones tardo O de 1 y en la otra también es O de n. Entonces, n menos 1 por O de 1 es n menos 1 más O de n da O de n. Sería como pero como dice la teoría. Pero sí, si yo una vez cada n veces hago algo O de n y todas las demás son O de 1, en promedio es O de 1. ¿Bien? Bueno, no se queda mucho. Eso ya lo dijimos, eso ya lo dijimos. Pruebas. Bien. Hasta ahora ustedes entregaban más o menos 1 o 2 archivos. ¿Sí? En el primer TP fue un archivo, tp0.go. En el segundo TP fueron 2 archivos, el de persona y el de vector. Ahora van a ser también 2 archivos. En uno van a ser la pila dinámica, y ahí ustedes se llaman Alan, y también van a tener que implementar las pruebas. ¿Sí? Y en archivo de pruebas ustedes se van a llamar Bárbara. ¿Sí? Es confuso porque ustedes mismos están siendo Alan y Bárbara en el mismo trabajo. ¿Sí? Pero bueno, son cosas con las que hay que lidiar. Bien. Entonces, ustedes van a tener que hacer pruebas. Las pruebas las van a agregar en pilatest.go. Las pruebas se ejecutan como siempre. La diferencia es que en vez de bajarse el archivo de pruebas y ya le pueden dar go.test y ver qué onda, acá ustedes tienen que escribir las mismas pruebas para ver si su pila que también están escribiendo funciona bien o funciona mal. ¿Está bien? Entonces están haciendo y tratando de verificar si está hecho bien. Las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Las pruebas tienen que estar en pila test y tienen que hacer distintas pruebas nombradas en el enunciado de la entrega. ¿Sí? En el enunciado dice: hagan esta prueba, hagan esta prueba, hagan esta prueba. Les voy a mostrar un poquitito qué pruebas hay que hacer. Datos. Que una prueba no dependa de la anterior, o sea, que cada prueba sea su cosa separada. Que cada prueba sea una función separada. ¿Sí? No solo que no dependa de otra anterior, sino que estén ordenaditas en diferentes funciones. Y que cada prueba trate de probar una cosa. Digo, bueno, esta prueba trata de ver si mi pila vacía se comporta como debería. Entonces, creo una pila. Está vacía. De pronto está vacía. Sí, bien. ¿Le trato de desapilar algo? No, panic. ¿Le trato de ver el tope? No, panic. ¿Sí? Son las cosas que yo esperaría ver de una pila vacía. Y esa fue mi pruebita. Probar con una pila vacía. Otra prueba va a ser probar con un elemento. Apilo, desapilo, vuelvo a apilar, lo que sea. ¿Sí? Que cada prueba pruebe una cosa. ¿Sí? Y eso está también en el enunciado. Fin por ahora. No, mentira. ¿Alguna preguntita? Se supone que ya sabemos cómo diseñar pruebas. Por supuesto le vamos a ayudar en todo lo posible, pero la idea es que sí. O sea, ustedes pueden, en ese pilatest.go, cada función que ustedes agregan es una función de prueba. Y dentro de esa función de prueba ustedes pueden usar el módulo de prueba, que ustedes pueden, por ejemplo, ver cómo eran las pruebas en los otros TPs. Y decir, mira, aquí hay una prueba que pide que devuelva true. Entonces, agarro eso y digo, bueno, a ver qué función yo me hago que devuelva true. ¿Está bien? Cualquier cosa igual pueden preguntar, eso no hay problema. Bien. No nos estamos yendo, ojo. Importante. Bien. Ahí está. ¿Alguna preguntita de esto? ¿Ah? Ahora voy al enunciado y les digo. Sí. ¿Más preguntas de las diapositivas? Son 2, sí. Fíjense. Bien, fíjense. Pila.go es un archivo que no hay que cambiar, porque no podemos modificar la interfaz. No hace falta entregarlo porque no lo pueden cambiar. Entonces no te puedo pedir que entregues algo que yo te dije que lo dejes como está. Si quieren lo pueden incluir, no va a cambiar nada. Bien. Ustedes en pila dinámica van a escribir todas las definiciones de las primitivas, y en pila test van a escribir las pruebas. ¿Sí? Y acá hay como un pequeño ayudita, por ejemplo. Si ustedes necesitan que algo devuelva true, por ejemplo, una pila que acaban de crear esté vacía, pueden escribir require.true y ahí la función de prueba que estén tratando de usar. Por ejemplo, pila está vacía. ¿Sí?
Después hay otras, tipo requires, tipo panics. Require.false. Require.false. Require.equals, tal cual. ¿Sí? Igual cualquier cosita. Pregunta en Slack. Me gustaría saber cómo puedo con el módulo require probar que algo da panic. Nosotros respondemos, tenéis que usar la función require.panics. Lo que sé. Ahora nos pueden preguntar. Bien. ¿Te la pregunta? Bien. Le voy a mostrar un poquitito para que vean en el enunciado, acá, TPs, pila, un poquito qué pruebas nos gustaría que hagan. Bien. Entonces, ¿se puede hacer un poquito más grande? Ahí. Que se pueda crear una pila vacía y que se comporte como una pila vacía. ¿Sí? Le pregunto si está vacía, me dice que sí. Trato de desapilar y me da panic, ¿sí? Que se comporte como pila vacía. Segunda prueba, segunda función de prueba separada e independiente de la primera. Se pueden apilar elementos y que desapilarlos siempre se mantenga en invariante de pila, ¿sí? Lo último que ingresé es lo primero que sale. ¿Sí? Eso, para probar. Probar con elementos diferentes y ver que salgan en el orden deseado. ¿Sí? Agrego un elemento, agrego otro, veo el tope, desapilo, apilo. ¿Sí? Diferentes elementos, diferentes orden. Ver que están comportando como deberían. ¿Sí? Y del mismo tipo, sí, para hacer las cosas de forma ordenada. Bien. Después, prueba de volumen. Prueba de volumen, que se puedan apilar muchos elementos. Y muchos es muchos, 10.000, 10.000. Con eso estamos bien. Pero claro, nuestra capacidad inicial va a ser un número relativamente chico. 5, 10, 20. ¿Sí? 1.000, 10.000 son muchos elementos en comparación con la capacidad inicial. No vale poner que la capacidad inicial de la pila es 2.000 para que pase las pruebas de volumen. No. Sus pilas tienen que tener la capacidad de redimensionarse dinámicamente. ¿Sí? La prueba de volumen es para ver que está haciendo las cosas bien, que la pila efectivamente tiene la capacidad de crecer y decrecer. ¿Bien? Ahí está. Hacer crecer la pila, desapilar elementos hasta que se vacía, comprobar que se cumple la invariante, recordar que no apilar siempre lo mismo. Es importante, no apilen siempre el mismo elemento, apilen diferentes elementos y después al desapilar, si yo apilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 999, 1000, al desapilar, primero se desapila el 1000, después el 999, después el 998 y verificar que el desapilar está devolviendo lo que debería devolver. Bien. Y no sé qué dice ahí. Condición borde. ¿Será ahí? Comprobar que al desapilar hasta que esté vacía hace que la pila se comporte como recién creada. ¿Sí? Agarrar una pila, hacer operaciones, vaciarla y que se comporte como recién creada. Condición borde 2. Las acciones de desapilar y ver tope en una pila recién creada son inválidas. Condición de borde 3. La acción de está vacía en una pila recién creada es verdadera. Condición de borde 4. Las acciones de desapilar y ver tope en una pila a la que se apiló y se desapiló a estar vacía son inválidas. ¿Sí? Yo apilo una pila, la vacío y a partir de ahora hay operaciones inválidas en esa pila. Y también probar a apilar con diferentes tipos de datos, pero en pruebas separadas. ¿Sí? En una prueba pruebo con ints, en otra prueba pruebo con strings y lo que quiera, pero en pruebas separadas como para ver que está funcionando esto de los genéricos. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Vamos? Bien, y acá hay un poquitito, nada, como siempre, instrucciones de ejecución, pero lo que es importante es que allá, así se va a ver su estructura de paquetes y de directorios a partir de ahora en la materia, ¿sí? Ustedes van a tener que tener una carpeta que se llama TDAs, ¿sí? Y ahí van a tener todos los TDAs. La pila es un TDA, la cola es un TDA, la lista es un TDA, etc. En su carpeta TDAs van a tener la carpeta pila, ahí va a estar el paquete de pila con los archivos de pila, los 3 que se bajan, ¿sí? Y van a generar el go.mod ustedes con el go init, ¿sí? Del módulo. ¿No se bajan? ¿No se bajan? ¿Se lo bajan también? Creo que sí, porque tiene la dependencia. Mira. Ah, perfecto. Listo, se lo bajan. ¿Tenemos que tener un mail? Bien. Gran pregunta. No va a hacer falta un mail. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Las funciones de prueba son una especie de main, o sea, para mentirles, son como una especie de main, o sea, cada prueba sabe que se ejecuta. Al tener un archivo de test y decir, haceme los tests de este archivo, es como que cada función
funciona como una forma de ejecutarse. Pero en definitiva, no hay un main, no hay alguien diciendo, bueno, mi programa es usar la pila. Eventualmente en el TP1 va a haber un main, donde ustedes van a usar las estructuras para hacer algo en concreto. ¿Bien? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Está bien? Entonces, el viernes que viene se entrega este TP. Sí. Directamente puedes compilar desde pila. Por allá. ¡Pará, silencio! ¿Cómo? ¿Las pruebas? Sí, ustedes pueden elegir el tipo de dato. Por simplicidad, puede ser cualquier tipo de dato común de Go. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, quedamos con el compromiso. El viernes se entrega TTP. Pueden preguntarnos por Slack, pero bueno, espero que estén satisfechos con la cantidad de preguntas que han hecho. ¿Sí? Que haya sido buena la clase y nos vemos el lunes. ¿Qué le pasa? No nos quedó. ¿Sí? Cortemos la grabación. Sí. Para yo.